Gracias. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, bienvenidos al tercer ciclo de Radio Epicentro Argentina, quien junto a Fundación Junto al Desarrollo JADE los saludan desde Mendoza para todo el país y hacia todos los puntos cardinales. Bueno, somos parte de la familia de Epicentro México. Nos auspicia el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Desde México nos brinda su apoyo logístico Héctor Paz Díaz y Eric Álvarez. En Mendoza, nuestro productor Marcelo Piatti y yo, Gloria Bracci, una servidora. Encantada de estar con ustedes. Le damos ya la bienvenida a Daniel Gonzalo Ratner, que es director de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, Santa Fe, República Argentina, que está acompañado por Jorgelina Juliano, que es la coordinadora general de la Dirección General de Defensa Civil de Rosario. No se imaginan qué hermosa provincia es Santa Fe. Miren cómo estamos, a 977 kilómetros de distancia. Y gracias a la tecnología estamos unidos, México, Mendoza, Santa Fe. Esto es Argentina y esto es Radio Epicentro Argentina. Bien, muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros, muchas gracias Jorgelina. Gonzalo, como bien decía recién, es director de la Defensa Civil, también del COEM, que es el Centro de Operaciones de Emergencias Municipales. Estamos hablando de la Municipalidad de Rosario. Es miembro de la Mesa Local de Sustentabilidad y Cambio Climático. Está a cargo del diseño del Plan de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Rosario. Coordinó el plan para afrontar el fenómeno del Niño que afectó notablemente, ¿verdad? Allí en la ciudad de Rosario. Y desarrollador del sistema de alerta temprana, punto focal del programa Ciudades Resilientes, Mi Ciudad se está preparando. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Jorgelina. Bueno, la defensa civil, llamada en muchos lugares protección civil o directamente Dirección de Gestión de Riesgo o sistema, como el nuestro, el SINAGI, Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, tenía un rol hace años que era reactivo, ¿verdad? Era solo la emergencia, solo la respuesta, pero ahora, bueno, fundamentalmente, ahora, en estos momentos, podemos destacar y podemos decir que la defensa civil ha tenido un desarrollo muy positivo y muy proactivo hacia la prevención y otros temas que recién hemos mencionado. Bueno, Gonzalo, escuchamos de qué se trata esta experiencia Rosario y eso es lo que yo quería destacar y que lo vamos, por supuesto, a reiterar a lo largo del programa. Ahí Bueno, podemos entonces escuchar. Gracias. gracias Gloria. La verdad un placer, un gusto compartir este espacio. Y bueno, espero que sirva. La idea de la presentación es contar un poco, como bien describías vos, nuestra experiencia. Eh, yo hace desde el 2005 que estoy en Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario y evidentemente estamos en un proceso, todas las defensas civiles, ¿no? Y protecciones civiles en un proceso de cambio. Y bueno, en mayor o menor medida hemos logrado migrar a gestión de riesgo y, como bien decías vos, desde esa visión de la respuesta, sumar lo que es la prevención y bueno, la disminución de riesgo de desastre. Voy a compartir la presentación, así empezamos a ver algunas características de la ciudad. Precioso. Así nos ubicamos bien todos. Bien, bueno, Rosario, tenemos los últimos datos del censo, así que ya podemos decir que estamos en 1.300.000 habitantes. Hemos crecido, ¿no? En la última década en cuanto a cantidad de habitantes, se han ido concentrando la población en nuestra ciudad, pero si bien Rosario ha crecido en un porcentaje importante, aproximadamente un 30% en la última década, las ciudades limítrofes a Rosario, las localidades limítrofes han crecido en forma exponencial, ¿no? Se han transformado
en ciudades dormitorios y se ha generado como una gran metrópolis y habitualmente toda esa población o gran parte de esa población trabaja en Rosario, tiene su actividad diaria en Rosario, por lo cual en el día tenemos un tránsito de personas que supera largamente el 1.300.000 y bueno, con todos los riesgos que ello genera, ¿no? Muchas veces este crecimiento no ha sido acompañado, sobre todo en localidades vecinas que eran localidades con pocos habitantes, ese crecimiento exponencial en tan corto tiempo no ha sido acompañado por planificación, lo cual ustedes saben que cuando no hay planificación urbana los riesgos se potencian, se aumentan y todas las cuencas, como vamos a ver ahora, de los arroyos terminan en Rosario. Así que esa falta de planificación muchas veces nos ha llevado a sufrir consecuencias por crecientes de estos arroyos y desbordes, ¿no? Apostamos a una ciudad verde, tenemos más de 400.000 árboles, 420.000 árboles en espacios públicos, entre las veredas y los parques, tenemos 12 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Si bien las defensas civiles, las protecciones civiles siempre sufrimos las consecuencias del arbolado en tormenta, Mm. la cantidad de beneficios que generan son innumerables y la cantidad de agua que toma un árbol en una lluvia, cómo bajan la temperatura, sobre todo de la zona urbana, es notable, así que bueno, pagamos las consecuencias, pero también tenemos los beneficios, ¿no? de tener una ciudad verde y apostamos a seguir creciendo hacia ese sentido. Está dividida en 6 distritos, Rosario, son 6 mini municipalidades, podríamos llamarlo así, cada una tiene su unidad organizativa con coordinadores de cada una de las secretarías del municipio y la idea es que haya un director de distrito que es como un intendente, pero de su distrito, ¿no? Y atiende la problemática del vecino en forma más cercana, más próxima, ¿no? Estas son Rosario obviamente está ubicada al final incluso la atraviesan 2 arroyos importantes con distintos comportamientos. Tenemos el río Paraná, que lo tenemos limítrofe al este, que tiene un comportamiento mucho más lento y predecible, ¿no? Tenemos un arroyo como el Saladillo con un comportamiento decreciente de más de 24 horas después del periodo de lluvia, pero también tenemos otro tipo de arroyos como el Ludueña que tienen un comportamiento muy reactivo, digamos, en muy poco tiempo luego de la lluvia tenemos los picos de crecientes y esos son los que generan muy poco tiempo para preparar la respuesta. Así que bueno, si bien estamos en el final de estos arroyos, todo el crecimiento demográfico del entorno genera y la falta de planificación genera que las localidades quieren sacarse muy rápido el agua de encima y esa la aportan a los arroyos y termina impactando en la ciudad de Rosario. Eh, Apostamos a una ciudad verde, como les comentaba, y hemos hecho un análisis a fondo del arbolado, tenemos un censo del árbol, se ha visitado árbol por árbol, identificando la especie, el estado y la ubicación. Tenemos de los 420.000 árboles, 220.000 que están en la vereda, ¿no? Frente a un domicilio. ¿Por qué traigo este dato? Para entender un poco las consecuencias de los fenómenos meteorológicos en la ciudad. La caída de cualquiera de estos ejemplares provoca daños en tendido eléctrico, caen sobre viviendas, caen sobre vehículos. Hay 220.000 seres vivos que generan muchos beneficios, pero también generan muchos problemas en las tormentas, ¿no? Ahí haría Sí, una acotación, porque si vuelves atrás un poquito, sí, porque estamos viendo un barco ahí en el río Paraná. O sea que es así, las personas que no lo conocen se enteran de que es navegable, ¿no? O sea que hay un puerto. sí, sí, sí. Esta es la verdad que la navegación comercial que tiene el río Paraná es muy importante y no solo en la ciudad de Rosario, donde está el puerto de la ciudad, sino en las localidades limítrofes, puertos privados, por donde sale gran cantidad de la cosecha del país, ¿no? La Ujú. bajante histórica que está sufriendo el río Paraná
que por fin estamos entrando después del 2019 en valores normales del río, estamos alcanzando en este momento valores normales, tuvimos más de 3 años de bajante histórica, no solo por los números, ¿no? Por la altura del río Paraná, sino por el tiempo. La verdad que 3 años de fenómeno Niña ha generado una sequía y una bajante que ha sido histórica y ha traído consecuencias graves incluso en la economía, ¿no? Si bien siempre se mantuvo navegable el río Paraná, al estar tan bajo, la altura del río Paraná, la capacidad de Claro, carga de cada uno de los barcos es mucho menor. Así que eso generó un impacto también en cuanto al transporte, ¿no? Se encarece claro. mucho el transporte de las materias primas. Disculpa, otra de las consecuencias de la bajante fue que hubo grandes socavones en la zona de la costa, debido a la gran bajante. Se empezaron como a producir socavones en toda el área. O sea, Rosario desde hace varios años ya prácticamente, antes había un paredón que miraba al río, ahora la ciudad mira al río. Entonces lo que se empieza, o sea, es una zona donde la gente camina mucho, donde hay Ujú. zonas, digamos, de balnearios, y bueno, una de las consecuencias también que trajo la bajante esta histórica es que empezamos a ver que se nos hundía las estructuras de la costa Claro. rosaria y Ahora, yo ahí en la costa vi un socavón muy importante en Parque España, ¿no? Eso Ujú. es también Exactamente. un emblema de lo que ocurrió en el año 2019. Sí, nosotros 18, perdón. tuvimos ahora un derrumbe parcial también de parte del Parque España. Eh, es un poco la bajante es uno de los factores, ¿no? Que influenció en todo esto. Hay que entender que el río llegó a estar en valores cercanos a cero, incluso en algún momento por debajo de cero, y la altura promedio de Rosario es entre 3,15 metros y 3,50 metros, depende de la época del año. Esos 3 metros que faltaban de altura es presión del agua sobre la barranca, ¿no? Y bueno, esa falta de presión del agua sobre la barranca, falta de sustento, generó en muchos lugares derrumbes. En algunos fueron pequeños, pero en algunos fueron importantes y bueno, estuvimos prácticamente 3 años en monitoreo constante de toda la costa eh, para identificar posibles riesgos y bueno, poder trabajar con tiempo. Gonzalo, acá tenemos, y Jorgelina, dos saludos importantes. Uno es de Armando Robledo Ramírez, de Ace Reza, que nos saluda desde Capuluac, Estado de México, y saludos desde Villamil, Playas, Ecuador. ¿Ok? Bueno, Buen día, Escala. Nos están viendo, entonces muchas gracias a la no, audiencia que hoy muchas, participa. muchas gracias por los saludos. Espero que sirvan las experiencias bueno, de la ciudad de Rosario para aportar, ¿no? a la planificación de otras localidades. Y bueno, espero que a partir de ahora empecemos a hacer intercambios también de experiencias, que es como un poco fuimos nutriendo también nuestro plan de gestión de riesgos. Claro, por Eh, eso queríamos también interactuar y presentar lo que sucede en nuestro país a otros países. Esto un poco es como hitos históricos, ¿no? En Rosario es una ciudad que siempre ha estado hackeada por el agua. Son dos inundaciones importantes que hemos sufrido. En 2007 tuvimos 3.500 evacuados después de, la verdad que un periodo de lluvias muy importantes y la altura del río Paraná en 5,30 metros. ¿Por qué traemos el valor de la altura del río Paraná? Porque si bien esa inundación no se generó por desborde del río Paraná, el tener alto el río Paraná genera una especie de tapón hidráulico. Los arroyos le cuesta mucho eh, eh, llevar el agua hacia el río Paraná al estar alto. Y bueno, cualquier lluvia genera mayor consecuencia que si el río está bajo. Entonces dependemos mucho también de ese factor. Y en 2012, con 280 milímetros, en una lluvia muy importante, tuvimos 350 evacuados en un sector que habitualmente no estaban acostumbrados a sufrir este tipo de inundaciones y si bien la cantidad de evacuados fue mucho menor a la del 2007, sí, la verdad que generó eh, un hito importante en la población y a partir de ahí se han generado muchas
muchas herramientas y muchas obras para mejorar la vulnerabilidad de la zona. Tormentas, hemos tenido la emblemática del 2006, 15 de noviembre del 2006, una tormenta con todo el mundo en Rosario, en la región, se acuerda del granizo que tuvo tamaños impresionantes, pero no recuerdan la velocidad del viento, con ráfagas de 115 kilómetros por hora y esas pelotas de hielo a 115 kilómetros por hora, el daño que generaron fue muy, muy grande. Esta tormenta pasó de ser una situación de respuesta de emergencia a ser una situación de crisis social, ¿no? El daño fue muy grande, sobre todo en los sectores más vulnerables, donde sus viviendas quedaron muy afectadas y la verdad que hubo que abordarlo desde lo social más que de la respuesta de emergencias. Eso se ha repetido, se puede volver, es decir, con con lo de cambio climático me refiero, que a lo mejor hay una repitencia, digamos, de estos sucesos, de estos eventos. ¿El granizo lo tienen inventariado así como una amenaza Sí. frecuente o a lo mejor no tan frecuente? Sí, sí, incluso, bueno, ahora les traje un estudio que hemos hecho con la Universidad del Litoral de Santa Fe, de Ciudad de Santa Fe, y hemos hecho un perfil climático de la ciudad y un estudio a futuro de cómo va cambiando el clima y qué es lo esperable, ¿no? Hacia adelante. Y bueno, evidentemente no escapamos a la regla general y este tipo de fenómenos no solo que tiene mayor frecuencia, sino que son de mayor magnitud, lamentablemente, ¿no? Así que Claro. es una de las hipótesis de riesgo que manejamos y hacia la cual nos estamos preparando. Bueno, la defensa civil de Rosario está, lamentablemente, si bien tenemos un trabajo intenso en gestión de riesgo, las situaciones de riesgos van aumentando por un montón de factores que, bueno, fuimos explicando en cuanto al crecimiento demográfico. Acá vemos un gráfico de los últimos 3 años en cuanto a situaciones de riesgo y cada año vamos superando lamentablemente al anterior, ¿no? En riesgos generales, más allá de lo climático. eh, Estamos en una situación de ir aumentando la capacidad de respuesta para poder llegar a sostener una respuesta efectiva a este crecimiento demográfico que tiene la región, ¿no? Se está concentrando la población de la provincia en torno a la ciudad de Rosario, ¿no? Tenemos protocolos para cada una de las situaciones de emergencia que tiene la ciudad. Las principales situaciones de emergencia son inundaciones, accidentes con víctimas múltiples, incendios, bueno, derrumbes, sustancias peligrosas, no solo en el transporte, sino tenemos mucha industria que ha quedado envuelta en zonas urbanas por este crecimiento que ha tenido en la región y las alertas meteorológicas como situación de mayor frecuencia, ¿no? Ujú. Haciendo un análisis de las amenazas, yo creo que las hidrometeorológicas son las de mayor impacto, de mayor estudio y de mayor planificación, ¿no? Entendiendo que esta es una clasificación típica de amenaza, ¿no? Pero ya podríamos dejar de clasificar en solo naturales, sino pensar este tipo de amenazas como socionaturales. Y un poco está dado por la influencia del hombre en el clima y cómo el cambio climático está generando que este tipo de amenazas vayan agravándose o vayan generando mayor situación de riesgo. Claro, Eh, eso afecta notablemente también todo lo que es referido a planes de desarrollo. Hay que tenerlo en cuenta. Es como hablamos que el desarrollo debe estar informado por el riesgo, si no, se puede interrumpir notablemente. Exactamente, siempre hablamos que los desastres son trabas al desarrollo, son Exacto. como frenos, ¿no? A partir de ahí hay que arrancar de nuevo y la rueda Mm. se hace más lenta, son escollos importantes al desarrollo. Analizando los últimos 100 años de Rosario, hemos identificado un crecimiento en cuanto a los promedios de lluvia. Rosario es una ciudad que pasó de tener 950 a tener 1050 milímetros de lluvias anuales. El problema de este incremento, que parece no ser tan importante porque son 100 milímetros,
es que no se da distribuido en el año, sino que está concentrado en una parte del año, ¿no? Se han incrementado en lo que es el fin de la primavera y el verano. En ese periodo es donde se han concentrado las lluvias en Rosario, y esos 100 milímetros no están distribuidos en el año. Por eso digamos, el peligro de este tipo de fenómenos. No solo se han incrementado los milímetros, sino que se han incrementado la intensidad de las lluvias. Las lluvias de 5 días consecutivos, el índice de intensidad de lluvias se ha incrementado y se han batido récords en los últimos años, ¿no? Si analizamos la historia de Rosario, encontramos que se han batido 6 récords mensuales a partir del 2007 en adelante. Se han batido 3 récords diarios a partir del 2012 en adelante. O sea, se han ido agravando la situación en cuanto a los promedios de lluvia y la intensidad. Todos sabemos que las grandes ciudades, el tipo de fenómeno que sufren son la lluvia importante en corto periodo de tiempo. En una ciudad como Rosario, que ha ido creciendo en torno a un casco histórico, el sufrir una lluvia de 100 milímetros, a lo mejor distribuida en 24 o 48 horas, no genera tanta consecuencia como tener esos 100 milímetros en horas. Y lamentablemente ese tipo de fenómenos es el que se ha ido intensificando en la región. Y esto es una pronoxis a futuro, ¿no? Y encontramos que más allá de estos 100 milímetros, lo esperado en cuanto a, perdón, en cuanto al futuro, es que esto continúe. Si bien se están haciendo muchos esfuerzos para disminuir, para mitigar el cambio climático, entendemos que los pronósticos no son muy alentadores, y lo esperado para nuestra región es tener un incremento en cuanto a la intensidad, a la cantidad de milímetros caídos de hasta 100 milímetros, ¿no? Hacia fin de siglo, y un aumento en cuanto a la temperatura de 2 a 4 grados en la región, lo cual generaría consecuencias importantes, ¿no? Recordando que esto se concentra en una época del año, que no está distribuido en todo el año. Hemos trabajado entendiendo esta situación en generar nuestros mapas de vulnerabilidad primero, en un convenio con la universidad. En el último tiempo hemos hecho muchos trabajos interdisciplinarios entre el Estado, entre el municipio, las áreas del municipio y la universidad. Este trabajo se lo realizó con la Universidad de Ingeniería, con el área de estadística, y tomamos, bueno, en este trabajo la definición de Cardona de vulnerabilidad, y analizamos 3 categorías: la susceptibilidad física, la fragilidad socioeconómica y la falta de resiliencia, para hacer nuestro mapa de vulnerabilidad, ¿no? Entendiendo que la vulnerabilidad es la predisposición, ¿no?, que tiene una persona, una comunidad a ser afectada por una determinada amenaza, ¿no?, que pueda generar daño. Utilizamos los datos del censo y datos propios del área de estadística del municipio, entendiendo la susceptibilidad física por la calidad de construcción, por la infraestructura, por el acceso a los servicios básicos; la fragilidad social, obviamente, por el nivel de educación, el nivel socioeconómico, las necesidades básicas insatisfechas; y el tercer factor, la falta de resiliencia. Bueno, entendimos que la falta de resiliencia se la podía medir por la falta de llegada del Estado a la persona, ¿no? Uno tiene mayor o menor resiliencia si tiene menor llegada a la información, ¿no? En cuanto una persona no tiene acceso a la comunicación, acceso a datos, acceso a redes, si el Estado está lejos de esa persona, si no hay un centro de convivencia barrial, si no hay un centro de salud cerca de esa persona, adquirir resiliencia para esa persona es muy difícil. Entendimos ese factor como para medir, y bueno, y con esas 3 dimensiones generamos nuestro mapa de vulnerabilidad, sobre el cual, después de ir cruzándole distintas amenazas. La primera que cruzamos, evidentemente, fue la de inundaciones, porque es la que nos genera mayor preocupación y la que nos ha generado mayor afectación en los últimos años.
Pero bueno, este es nuestro resultado, nuestro mapa de vulnerabilidad que coincide con la historia, ¿no? Porque el dato técnico y el resultado estadístico después hay que contrastarlo con la historia. Y sí, las zonas que se identificaron con mayor vulnerabilidad, lamentablemente, son las más expuestas a inundaciones también, ¿no? Perdón, una consulta. Sí, Me parece además excelente que se comience con el mapa de vulnerabilidad, con la captación de la fragilidad de los sistemas y después todo lo demás. La comunidad puede percibir su vulnerabilidad. Ustedes seguramente han hecho un buen trabajo porque esa es la experiencia Rosario, ¿no? Cuando recién dijiste que tenían que estar el Estado cerca de las personas, tiene que estar cerca de las personas con buena comunicación. sí. Y yo me voy a adelantar un poquito, le iba a contar un poco más adelante. Sí, Rosario ha trabajado fuerte en gestión de riesgo para evitar sufrir consecuencias que hemos tenido años anteriores y bueno, eso ha generado que hace muchos años que no tenemos evacuados en la ciudad y la percepción del riesgo cuando un suceso no es recurrente es difícil de sostener, ¿no? claro. Sobre todo por la temática que es tan compleja, ¿no? En ciudades como Rosario, que están atravesadas por problemas de seguridad, problemas de acceso a cuestiones básicas, ¿no? Donde la vulnerabilidad social es alta en algunos sectores, mantener vivo la percepción del riesgo es muy difícil, ¿no? Es un trabajo diario, se trabaja, pero aquella familia que hace años que no sufre inconveniente, incluso generaciones nuevas que no lo tienen en su recuerdo, el haber sido evacuados, el haber estado en un centro de evacuados, es complejo, es difícil y bueno, te obliga a innovar, ¿no? Claro. Sí, y Jorgelina, buscar en la memoria colectiva, a ver qué claro, pasó. Jorgelina, bueno, Jorgelina, está a cargo de lo que es comunicación y bueno, les puedo contar, digamos, cómo vamos tratando de meter la temática a través de redes sociales, a través de donde se puede, la forma de llegar a la comunidad para mantener vivo un tema que a lo mejor no está presente por fortuna o por trabajo de la ciudad, pero que no está presente en el día a día, ¿no? qué bueno que dentro de la protección civil, Jorgelina, se haya incorporado como valor, porque es un valor, ¿no? La gestión de la comunicación. Eso es importantísimo. Sí, sí. En realidad también tenemos esto que decía Gonzalo antes, esto de que eh, hay mucha historia, muchas generaciones que no han vivido este tipo de, digamos, de inconvenientes, cuando uno alerta sobre las lluvias, las alertas que tiramos permanentemente, que no siempre son tan terribles como en algún momento lo fueron, la gente empieza como a descreer, bueno, y todos Ujú. sabemos cómo son las redes sociales, de que cuando vos pones una alerta, tratamos de explicar que la alerta es una advertencia, que puede pasar, que no necesariamente va a pasar arriba de la casa de la persona. A lo mejor no le llueve a ellos, pero llueve. Hace poco hubo un evento, recordame Gonzalo, creo que fue en un lugar donde cayeron piedras parecidas a las que, a un Sí. evento que pasó En en Roldán, Funes Roldán. Rosario, que había un evento grande, un festival, estos que hay en verano, había una alerta por granizo, no se le, digamos, no hubo ningún tipo de precaución y cayeron piedras que hubo daños bastante Grande. importantes. Por eso esta cuestión de gestionar el riesgo desde la comunicación es difícil, sobre todo cuando la percepción del riesgo ya viene media baqueteada de hace rato. Pero bueno, tratamos, por lo menos nos cubrimos, le avisamos a la gente. Hermosa tarea la tuya. Obvio, acompañando la tarea de Gonzalo. Me parece excelente lo que están haciendo juntos. Con el equipo, que deben contar seguro también. Bien, lamentablemente, como les iba adelantando, la población vulnerable está en lugares de alto grado de exposición, ¿no? A la amenaza. Eh, una situación clara, ¿no? Esos lugares a las márgenes de los arroyos, en lugares bajos que sufren inconvenientes, son los lugares donde evidentemente
nadie quiere vivir y vive lamentablemente el que puede asentarse en ese lugar porque no tiene otra opción, ¿no? Entonces conviven la vulnerabilidad con la amenaza, hay un alto grado de exposición y depende muchas veces de las capacidades tanto de la población para generar su primer respuesta como del Estado para llegar en forma oportuna, ¿no? Esto es nuestro mapa de riesgo, eh, ya cruzando la capa de amenaza y de vulnerabilidad. Este es nuestro mapa de riesgo de inundaciones en Rosario, y tenemos, bueno, nuestras zonas rojas donde tenemos la mayor complejidad y donde se enfocan los mayores esfuerzos. Les traje una experiencia que creo que les puede servir porque es global, ¿no? En toda Latinoamérica el fenómeno del niño trae, y la niña, ¿no? La variabilidad climática trae diferentes consecuencias dependiendo de la región, ¿no? Nuestro trabajo, nuestro plan, y en el cual empezamos ahora a trabajar nuevamente porque hay pronósticos de entrar a lo mejor en un niño débil, pero sobre fin de año a lo mejor entrar en una situación de niño. Ya estamos entrando en una situación de neutralidad, así que hay que reflotar este tipo de experiencias. Nosotros 2015-2016 entramos en un periodo de niño fuerte, incluso, bueno, todos saben que fue uno de los más fuertes de los últimos 50 años, está entre el segundo y tercer puesto en cuanto a los fenómenos niños. Eh, con estos pronósticos que no te pueden sorprender, se dan con mucho tiempo de anticipación, decidimos hacer una planificación, primero entender cuáles habían sido las consecuencias en los fenómenos niños similares en la región, cómo habían sido las lluvias, en qué periodos y de qué magnitud. Se presentó un equipo de trabajo interdisciplinario con todas las áreas del municipio y se trabajó en el diseño del plan con la presencia de la intendente en su momento, avalando esta decisión. Siempre tiene que estar la decisión política para llevar adelante este tipo de planes, porque alteran a la programación de todas las secretarías y a la programación anual del municipio, sobre todo los presupuestos, ¿no? Me imagino, claro. El plan abarcaba decisiones que eran de medidas estructurales y no estructurales, entendiendo de aquellas estructurales como las realizables antes del periodo de lluvia, o sea, no la gran obra que no iba a llegar a estar lista para cuando llegaran las lluvias, sino aquellas obras que sean de mantenimiento. Hubo obras realizables antes de la llegada de las lluvias. Y sobre todo un plan fuerte de medidas no estructurales, de comunicación, de llegada a la comunidad, incluso en algunos casos era casa por casa, en la gran mayoría de los casos. Eh, bueno, hicimos una estimación también de costos y qué era lo que había pasado en los últimos fenómenos niños similares. Eh, Identificamos cuáles eran los sectores vulnerables de la ciudad y dentro de cada uno de esos sectores vulnerables un punto de referencia que nosotros lo llamábamos centros de información. Por lo general eran centros de salud. Eh, Aclaro que no eran centros de evacuado, ¿no? Sino que eran lugares que ya la población los tenía identificados como referencias del Estado en el territorio. Era muy difícil tratar de crear nuevos centros de información o edificaciones nuevas. No, ya cada población tiene identificado cuál es su referencia. Los centros de salud son muy defendidos por las poblaciones, es donde se van a atender en forma cotidiana, y en lugar de generar espacios nuevos, lo que hicimos es reforzar los centros de salud y los centros de convivencia barrial para que sean el lugar al cual se dirija la población para buscar información y ante los inconvenientes ser el primer lugar donde llegara la respuesta del Estado para atender la emergencia. En torno a cada uno de estos puntos se organizaron operativos integrales de información. Se juntaban los equipos en el centro de salud o el centro de convivencia barrial. Era interdisciplinario, había gente de desarrollo social, gente de salud, de hidráulica, estábamos de defensa civil. La idea, ¿cuál era? Aunar el criterio, armar una folletería para llevar puerta a puerta y empezar a hablar y a sacar el tema de la posibilidad de tener inundaciones en nuestra ciudad. Les soy sincero, el primer consejo del área de comunicación central fue no hablar de inundación, ¿no? La palabra inundación era como estaba prohibida, ¿no? Parecía
Entonces teníamos que decir que iban a venir lluvias por fuera de lo normal, lluvias importantes, a lo cual la gente te contestaba, uy, nos vamos a inundar. Entonces eso te abría la puerta para hablar de qué hacer ante la posibilidad de inundación, cómo, cuál era el centro de información, a qué lugar dirigirse, bueno, llevar la documentación, por qué lugar evacuar, bueno, todo lo que habitualmente hacemos las defensas civiles era la verdad que ahí el vecino te abría la puerta para recibir ese tipo de información. Ahora estos Eso operativos, es súper, súper sí, importante y que quede registrado para siempre, porque ese trabajo no es habitual en algunos lugares, en algunos espacios en donde se atienden emergencias. Se piensa antes y se habla antes. Entonces, lo que has hecho, Jorgelina, es que son diseños de estrategias de comunicación y determinadas palabras y gestos que uno utiliza con las personas, ¿no? Al estar con la comunidad hay que ser muy, muy cuidadoso porque Sí, puede haber sí, una sí. reacción no positiva. Esto se trabajó desde el área central, fue, digamos, yo específicamente estoy en el área de comunicación de defensa, pero esto se tomó como una política de Estado desde el municipio y se trabajó en conjunto, digamos, con toda el área de comunicación de la municipalidad. Y se hicieron estos folletos que está mostrando acá Mm. Gonzalo, que era bien específico por cada uno de los centros de salud a los que hacía referencia él, donde era el primer lugar donde tenía que dirigirse en caso de lluvias fuertes, como verán en ningún lado dice en caso de inundaciones, pero en ese momento la gente tenía la historia. Estamos hablando del año 2016, 15, 2015. 2015. 2015 todavía había gente que había vivido Claro. las inundaciones. Entonces, cuando íbamos casa por casa para avisar que posiblemente iba a haber lluvias fuertes y ante determinadas características, que era lo que tenían que decir, es lo que decía Gonzalo antes, decía, bueno, nos vamos a inundar. Ya la tenían mucho más clara que nosotros. Claro, Así que, comprendía, pero como bueno. dice el marco Ujú. Becendai, comprender el riesgo. Bueno, comprender el Exactamente. riesgo Hasta, no es hasta ahí había solamente, comprensión del riesgo. claro, depende de la sociedad, o sea, de los distintos grupos, ¿no? Que son también, que tienen su cultura, tienen su Y de modo las de vivir. historias, y de las historias que han vivido en el territorio, obviamente. Ahora, Gloria, la verdad que los operativos de comunicación, de información, si no iban acompañados de tareas operativas, ¿No? Obvio. era muy difícil, ¿no? Porque ellos Entonces, tienen que identificar quiénes son las personas que están ayudando. No se puede dejar de lado que ellos hagan visible esto. así que cada uno de Eso estos operativos de información, operativos de llevar la problemática de inundaciones iba acompañado de tareas operativas, ¿no? De tareas de limpieza de canales, de obras menores realizables antes del periodo de lluvia, limpiezas de basurales, mucha tarea operativa o sea, veían al comunicador, veían a la persona que traía la folletería, pero también veían en el entorno trabajos, veían que no solo eran palabras, sino que había tarea operativa por detrás de cada uno de estos operativos. Claro, y eso es lo que siempre decimos. Es importante que la sociedad conozca cómo son las operaciones preventivas y de emergencia. Si no lo conocen, no pueden reconocer que realmente es una tarea que está a favor de la comunidad, de la población. En algunos sectores tuvimos que usar alguna estrategia, la verdad que distinta. Rosario tiene un sector muy grande, con una población muy, muy grande, que sufrió muchas inundaciones en la década del 80, ¿no? Incluso con organizaciones sociales que generaron grandes obras para, incluso una represa muy importante en nuestra zona para evitar este tipo de inundaciones. Lamentablemente, el crecimiento de las localidades vecinas y las lluvias esperadas llevaron a poner en riesgo de nuevamente tener inundaciones a esta población. Por lo cual tuvimos una primera reunión con las vecinales de esta zona, que la verdad no fue muy, muy amistosa, pero bueno, fue necesaria, donde planteamos la situación y la posibilidad de tener inconvenientes ante la llegada de las lluvias. Y la verdad que si bien fue dura y fue bastante
conflictiva en un comienzo, fue muy productiva, se trabajó muy bien en una segunda reunión que ya no fue en una oficina o en una sala de reuniones, sino fue dentro de una obra que estaba pronta a inaugurarse, como era el Aliviador 3, y hablarle a la comunidad de un conducto que tenía 2,3 kilómetros de longitud, que tenía 5 metros de diámetro, a 12 metros de profundidad. Hablarlo por fotos o en una sala de reuniones no era lo mismo que hacerlo adentro del conducto. Así que decidimos hacer la reunión en la obra, con los ingenieros de la obra, que explicaron que si bien no estaba inaugurada, si desbordaba el arroyo, el conducto iba a entrar en funcionamiento, la obra estaba en condiciones de funcionar, y fue lo que sucedió. Lamentablemente llegaron las lluvias, desbordó el arroyo, y en lugar de afectar a las viviendas, esta obra, sin cortarse la cinta, pero salvó a mucha gente de sufrir inundaciones. Esta es otra zona de Rosario, es la zona sur de Rosario, es el único punto vulnerable ante crecidas del río Paraná. Si bien el río Paraná está desde el sur hasta el norte, a lo largo de toda la ciudad, un solo punto es vulnerable a inundaciones. Y de todas formas es un barrio con actividad ligada al río, un barrio de pescadores o de personas que tienen su actividad económica ligada al río, o arreglan motores o embarcaciones o cuidan embarcaciones. Eh, las lluvias llegaron, llovió muchísimo, no solo en Rosario, sino en la región, y evidentemente el río Paraná comenzó a subir. Los pronósticos del Instituto Nacional del Agua apuntaban a que íbamos a superar el nivel de evacuación de Rosario, que para Rosario es 5 metros 30, por lo cual hubo que identificar en el barrio cuáles eran las viviendas que a las alturas que se esperaban iban a ser afectadas. Cuando hablo de identificar, era casa por casa, en el mismo tipo de operativo. Se defendieron las viviendas que eran defendibles, y las que no tenían posibilidad de defenderse, optamos por la relocalización. Teníamos meses hasta la llegada del periodo de lluvia, hasta la llegada de los picos decrecientes. Entonces lo que hicimos fue convenios con las viviendas a las cuales no podíamos defender, porque el nivel de agua a las cuales iba a llegar era muy importante, y aportamos el material desde el municipio, el asesoramiento. En muchas de estas viviendas la gente aportó la mano de obra y se la reubicó dentro del mismo territorio, no fuera del barrio, porque son personas que tienen su actividad económica ligadas al río, pero sí en sectores más altos, ¿no? Y la verdad que fue muy efectivo esta tarea. El río Paraná subió. Acá pueden ver una imagen satelital en azul como está habitualmente, y en rojo cómo llegó a estar en 2016, en verano del 2016. No había tierra entre Rosario y Victoria, son 60 kilómetros donde era solo agua. Eh, Estuvimos 106 días sobre el nivel de alerta, 57 días sobre el nivel de evacuación, que es 5 metros 30. O sea, 5 metros 30 el agua empieza a entrar en la casa de la gente. Y tuvimos 0 evacuados, llegando a un pico de 5 metros con 55. O sea, la tarea de prevención que se realizó en todo el 2015, y que fue para afrontar el fenómeno del Niño, modificó el nivel de evacuación de Rosario. Nosotros sabemos ahora que, salvo que haya nuevos asentamientos que tengamos que analizar, a 5 metros 55 no tenemos evacuados en la ciudad, y creo que fue uno de los principales logros. Eh, Hasta si lo miramos desde el punto de vista económico, si bien hubo que hacer una inversión importante porque hay que relocalizar viviendas, el tener un centro de evacuado funcionando 2 o 3 meses ininterrumpidamente con personas dentro del centro evacuado, yo creo que el costo hubiese sido muy superior. Y lo que es peor, después de un centro evacuado, todos sabemos que esas personas vuelven a su vivienda al mismo estado de vulnerabilidad en el cual la sacamos. O sea que el trabajar en gestión de riesgos no solo que ayuda a las personas, que mejora la realidad, sino que hasta es un negocio, tiene un beneficio económico a futuro. Claro, claro. Es la gran discusión. Muchas veces no alcanzamos a convencer a las autoridades de la importancia de trabajar en gestión de riesgo. Creo que por el lado de la economía es uno de los factores que podemos trabajar, o uno de los argumentos que podemos utilizar. La gestión de riesgo también
es un negocio y genera beneficios económicos, más allá de los políticos. Si bien no puedo vender lo que evito, no podemos vender y evitar inundarse, sí se paga un costo político muy alto cuando tenemos los evacuados. Entonces lo que evitamos es pagar el costo político. Yo les planteo estos argumentos porque cada 4 años cambian autoridades y uno tiene que empezar a utilizar todos estos argumentos para, por fortuna, Rosario ha tenido una continuidad en todo este tiempo en cuanto, si bien han cambiado de funcionarios, todos han mantenido la gestión de riesgo presente, pero muchas veces cuando hay cambios radicales en algunos estados, bueno, es como empezar de nuevo y eso es muy difícil. Claro, cuando hablamos de la falta de continuidad en los puestos claves. Entonces, bueno, vos llevas mucho tiempo, entonces eso también es interesante e importante. Sí, sí, la verdad que más allá de la ventaja de Rosario, y muchas veces analizamos esta situación, es que los mandos medios, los que estamos a cargo de direcciones dentro del municipio, son gente de carrera, que son perfil técnico, que se ha especializado en la función de cada uno, y si bien las decisiones políticas van cambiando, porque van cambiando los funcionarios, sí los mandos medios se van sosteniendo y pueden llevar adelante estos procesos, ¿no? Claro. Las lluvias llegaron, evidentemente, sobre el verano del 2016 tuvimos tormentas muy, muy importantes, precipitaciones muy grandes. Fue necesario convocar al Consejo, en este momento se llama Consejo de Gestión de Riesgo, en ese momento no se había denominado de esa forma, pero en realidad era el comité de crisis del municipio con bueno, la intendenta presente, secretario de gobierno, para afrontar los distintos daños que sufrió la ciudad. Tuvimos tormentas consecutivas, la verdad que esto es muy interesante. Estamos trabajando con el servicio meteorológico en el último tiempo en aprovechar las estadísticas que generamos, ¿no? Tenemos una historia de analizar datos y la verdad que es muy útil para empezar a trabajar en pronósticos por impacto, ¿no? Ujú. ¿Qué genera en una localidad una tormenta determinada? Hemos generado ya llevamos muchos años de estadísticas y en cada fenómeno documentamos qué consecuencia dejó ese fenómeno en cantidad de árboles, tamaño de árboles, interferencia de ese árbol, hablamos de anegamientos, a qué nivel llegó el agua, cantidad de... La verdad que es muy interesante generar esa estadística porque sirve para ajustar umbrales para los sistemas de alerta temprana, ¿no? Para pasar de niveles de amarillo, naranja o rojo de acuerdo a las consecuencias. Y el tener fenómenos consecutivos es un factor importante y lo podemos ver en los últimos alertas que ha emitido el Servicio Meteorológico, cómo se ha tenido en cuenta las lluvias previas, el tener lluvias 48 horas antes y tener pronóstico de lluvias importantes hacia adelante, bueno, ha llevado a subir los niveles de alerta, ¿no? Del sistema de alerta temprana. Ingresamos al programa Ciudades Resilientes. Eh, la verdad que ha sido como un horizonte sobre el cual trabajar, nos ha ordenado. El municipio decidió ingresar, a lo cual llevar el diploma de miembro de Ciudad Resiliente a la intendente, que lo tomó como un logro. Le explicamos que no era un logro, sino era un compromiso para empezar a trabajar a partir de ingresar en este programa para cumplir los aspectos esenciales de la campaña, ¿no? Ya lo Tenemos veo, que es importantísimo. Lo que han hecho es extraordinario realmente, extraordinario. Tenemos nuestra base de comunicaciones, de donde se monitorea, no solo se atienden los reclamos de los vecinos a través del 103, sino que se monitorea la condición climática. Tenemos estaciones meteorológicas instaladas en cada uno de los distritos. Estamos sumando nuevas estaciones meteorológicas. Hay sensores en los arroyos que, si bien son jurisdicción provincial, tenemos acceso a la información para preparar nuestra respuesta. Eh, Tenemos un centro de monitoreo, un centro integrado de operaciones donde funcionan o se pueden monitorear las cámaras de la ciudad, y cuando estamos en alerta meteorológico, el centro de monitoreo, que tiene
una visión de la seguridad más en lo cotidiano, pasa a trabajar en modo emergencia y bueno, se empiezan a observar otras cuestiones, ¿no? Yo digo que un organismo dentro del municipio no puede funcionar de la misma forma si estábamos o no en alerta, ¿no? No digo dejar de hacerlo cotidiano, pero sí empezar a mirar con otros ojos, ¿no? Si estamos patrullando la calle y notamos que está obstruida una boca de tormenta y estamos en alerta meteorológica, no podemos dejar de informar. Y bueno, llevar un poco esos consejos a las distintas áreas es lo que nos ayuda también a trabajar en prevención. Bien, ¿tienen alguna relación más directa con los medios de comunicación para estas alertas? Sí, nosotros manejamos, replicamos, eso lo puede explicar mejor Jorgelina que se encarga de esto, pero nosotros manejamos la información oficial, si bien para uso interno usamos todo, digamos. Tenemos meteorólogos aficionados, tenemos redes de estaciones de aficionados, tenemos datos que generamos nosotros y hacemos lectura. Lo que nosotros transmitimos a la comunidad es el informe oficial, los alertas oficiales, más allá de que hagamos nuestra propia interpretación. Claro. Sí, básicamente nos manejamos a través de nuestras redes sociales, lo más, digamos, lo más directo y donde la gente tiene, digamos, nos sigue. Y como decía Gonzalo, ante la emisión de los alertas, enseguida tenemos, digamos, una serie de, digamos, de placas ya que venimos replicando desde que se cambió el sistema de alerta temprana del SMN con, digamos, la alerta y las recomendaciones. Y los medios de comunicación es como que hay como una relación muy directa, inclusive con Gonzalo, porque lo llaman directamente y vienen y bueno, a través, digamos, de la palabra de la voz de Defensa Civil se emiten, digamos, los consejos de los medios, así como también piden la información después de una tormenta, la cantidad, las consecuencias. Así que bueno, cuando por ahí el SMN tira los alertas y vienen los medios a entrevistarlo a Gonzalo, a veces se cumplen, a veces no, por eso también sufrimos las consecuencias de cuando no se cumplen. Cuando no Me se cumplen, imagino. cuando por suerte la alerta, digamos, no era, no cumple, digamos, en su totalidad lo que decía que iba a pasar, digamos, en buena hora que no pase, pero bueno, la culpa siempre la tiene el que pone la cara. Estamos, Bueno, eso estamos pasa en todas acostumbrados. partes. En todas Sí, nos partes. pasa a todos. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero la tarea está hecha y yo supongo que también es muy valorada por las personas que comprenden de qué se trata. Eso también es interesantísimo. Ujú. Tratamos de generar, Estamos sí. cerrando, Gonzalo. Ah, sí, se fue Sí, el tiempo volando. Se fue el se fue tiempo. el tiempo volando, pero podemos volver. No hay ningún problema en regresar, estar juntos otra vez, volver a hablar de esto que es tan interesante, que yo creo que no sucede muy a menudo, y lo voy a decir con todas las letras, no sucede muy a menudo en nuestro país, en Argentina. Bueno, en otros lugares están más preocupados porque tienen a lo mejor eventos más recurrentes, pero nosotros tenemos que estar siempre insistiendo. Y bueno, para eso también está un equipo que se ha formado muy bien, que ha aplicado el paradigma de gestión de riesgo, y que es excelente, que lo comprendan los funcionarios, como decías recién Gonzalo, que llega a ser un poco difícil, ¿no? Venderle entre comillas esto y también que haya una gestión desde la óptica de ciudades resilientes, que es sumamente fuerte, interesantísimo y fortalece. Nosotros apostamos porque somos un gobierno local, pero no solo por ser un gobierno local pensamos esto, sino porque creo que es la clave, ¿no? Los gobiernos locales son los más cercanos a las comunidades vulnerables y son a los que hay que apoyar, ¿no? Desde los gobiernos centrales hay que apoyar a los gobiernos locales para llevar adelante las políticas de gestión de riesgo. Eh, Lamentablemente en los últimos años podemos analizar claramente las estadísticas y yo les comentaba que pasamos de tener 10.000 situaciones de riesgo anuales a 17.000. Hemos crecido en un 70% en cuanto a situaciones de riesgo. Entendemos que la población vulnerable ha crecido en forma notable y si bien el trabajo en gestión de riesgo ha sido ininterrumpido por parte nuestra y por parte del municipio,
también la desigualdad que tenemos no solo en nuestro país, sino en gran parte de Latinoamérica, es lo que es generadora de vulnerabilidad social, y la vulnerabilidad social es el motor de la vulnerabilidad física también. Genera Claro, exposición porque lamentablemente el que no tiene acceso a una vivienda digna termina viviendo donde nadie quiere vivir, que es cerca de los arroyos, cerca en lugares bajos, y bueno, son los que más sufren las consecuencias después de los fenómenos extremos. Así que es donde más hay que trabajar, en territorios cerca de la gente vulnerable, y bueno, apostamos a eso. bueno, es un trabajo realmente ciclópeo. Es terrible, ¿verdad? A veces cuando uno se siente frustrado, yo he hecho algunos trabajos en los cuales me he sentido frustrada. Digo, ¿dónde estuvo el problema y el error? Y bueno, se revisa, se vuelve a trabajar en eso, se insiste, y como decías recién, estar cerca de la gente, cerca de la vulnerabilidad, porque además, si no lo hacemos, se generan nuevas vulnerabilidades. Es difícil, muy difícil, por eso yo aplaudo la tarea, todos aplaudimos la tarea de los que están tan comprometidos con ustedes en la protección de la vida. Es realmente, no sé, para aplaudir. Acá tenemos un mensaje también de Ecuador que dice, gracias por su información. Debemos aprender de las experiencias de otros. Lo mejor es prevenir siempre. Felicitaciones. Y sí, ahí está la clave de todo, ¿no? Prevenir siempre. Evitar, como dice un amigo de México, evitar el sufrimiento evitable. Creo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, así, con esta responsabilidad, con este compromiso que tienen ustedes, Gonzalo, Jorgelina, la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, creo que nos ha ofrecido realmente un ejemplo que deberíamos todo tener muy en cuenta. Yo las palabras finales se las dejo a Gonzalo y a Jorgelina. Y les agradezco muchísimo haber estado con nosotros en Radio Epicentro. Para ustedes, por favor, las palabras finales. Por Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Eh, a veces nos parece que lo que hacemos a diario no es mucho, pero por ahí cuando nos pasa que cuando contamos la experiencia y vemos, hacemos así como un recorrido para atrás, realmente es un trabajo que venimos haciendo, este, es un trabajo de hormiga que a la larga creo que es algo que se ve y que lo vemos a través de este tipo de encuentros cuando contamos la experiencia. Esto que nos decías vos, que no se ve en muchos lugares, a lo mejor uno siempre piensa que no hace demasiado, pero creo que se está haciendo una tarea de hormiga. Y más en esta ciudad que, como decía Gonzalo, el riesgo mayor en este momento es la seguridad, pero que hay que tratar de superar eso para poder seguir trabajando desde la gestión del riesgo desde otro lado. Sí, Gonzalo. Bueno, yo creo que apoyo lo que dice Jorgelina, creo que engloba un poco el mensaje del encuentro. Eh, Utilizamos mucho las experiencias también de otros lugares, es muy importante. A lo mejor si contribuimos con un granito de arena con nuestra experiencia para afrontar fenómenos que son similares, no solo en Rosario, en Santa Fe, en Argentina, sino en Latinoamérica. Lamentablemente la vulnerabilidad se multiplica con los mismos ingredientes, son los mismos ingredientes, la Sí, desigualdad. sí, exacto. Entonces, aportar experiencia de cada uno y cómo cada uno ha ido resolviendo inconvenientes y escollos que se le presentan, creo que es la forma de construir y de mejorar, y optimizar también, ¿no? Porque los recursos, lamentablemente, para la gestión de riesgos muchas veces no son los que primero se destinan, ¿no? Siempre está la coyuntura, la urgencia de las próximas elecciones, de la Ujú, seguridad, de la obra pública, y la sí, gestión de riesgo muchas veces no es el primer destino de los fondos, ¿no? Pero bueno, hay que insistir, no hay que bajar los brazos, hay que mantener siempre presente la bandera, entenderla como un derecho a la gestión de riesgo, un derecho de la comunidad. Tienen derecho a la información, derecho a enterarse a tiempo, derecho a poder prepararse y a poder tener una respuesta efectiva
no solo de ellos, ¿no? Porque hay dos formas de adquirir resiliencia, esto siempre lo digo. Lamentablemente en Latinoamérica se aprende de la forma mala. La forma buena de adquirir resiliencia es a partir de la capacitación, de tener un estado presente que pueda informarle. Educación formal. Exactamente, que sea parte de la educación formal, la gestión de riesgo. Lamentablemente en nuestras comunidades la resiliencia se adquiere a partir de malas experiencias, de inundarme varias veces hasta que aprendo cómo resolverlo. Está cómo evacuarme, hacia dónde ir, cómo proteger mi vivienda. No es lo ideal, no es lo ideal, es una forma muy cruel de aprender, y apostamos a la otra, ¿no? A la que hacemos todos los días. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, nos volveremos a encontrar seguramente, Gonzalo, Jorgelina. La Defensa Civil de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, estuvo con nosotros. Por la magia de la virtualidad, hemos estado unidos a pesar de los 977 kilómetros que nos separan físicamente, pero juntos con los mismos propósitos. Esto fue Radio Epicentro Argentina. Muchas gracias, Marcelo Piatti, productor de Radio Epicentro Argentina. Muchas gracias a todos, Eric Álvarez, Héctor Paz Díaz, allí en México. Nos vemos, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.